Hola, soy Kelly. Número 9. Cementerio musulmán en España. La Alta Edad Media fue una época inquietante marcada por una serie de guerras religiosas conocidas como las Cruzadas. Durante ese periodo, España fue una frontera importante entre musulmanes y cristianos en guerra. Recientemente los arqueólogos han descubierto cientos de tumbas en una ciudad española que revelan la historia musulmana secreta en la región que había sido borrada de todos los registros históricos. Los gobernantes musulmanes conquistaron la región a principios del siglo VIII. Su victoria puede atribuirse en parte a sus generosos términos de rendición, que eran mucho más atractivos para la población que las duras condiciones que habían soportado durante las guerras y bajo el gobierno anterior. En el 756 después de Cristo, un gobernante musulmán logró unificar los diversos grupos islámicos que habían conquistado España, expandiendo y fortaleciendo enormemente su poder. Durante los siguientes cientos de años, la región se convirtió en el hogar de una de las civilizaciones islámicas más importantes de la historia. Gran parte de la rica historia musulmana de la península ibérica fue olvidada después de que el rey y la reina católicos, Fernando e Isabel, asumieran el control y tomaran la misión de reconquistar España y expulsar o destruir a cualquiera que no fuera parte de la fe católica. A finales de 2020, los arqueólogos descubrieron un cementerio islámico en la localidad española de Tauste. El sitio constaba de 433 tumbas que datan de los siglos VIII y XII, y los difuntos habían sido sepultados según las costumbres funerarias tradicionales musulmanas. El cementerio estuvo en uso continuo durante casi 400 años. Los arqueólogos dijeron que pensaban que era un cementerio, pero lo que encontraron fue bastante inesperado. Los últimos descubrimientos muestran el alcance de la influencia musulmana, a pesar de que gran parte de ella había sido borrada. Número 8. Notas misteriosas de la Odisea. Escrita por el autor y poeta griego Homero durante el siglo VIII o VII a.C., la Odisea es uno de los poemas épicos más famosos del mundo antiguo. También es una de las obras literarias más antiguas que se ha disfrutado a lo largo de la historia y que todavía se imprime y se lee en la actualidad. En 2007, un coleccionista de libros llamado M.C. Lang donó algunas de sus copias de las obras de Homero a la biblioteca de la Universidad de Chicago. Señaló algunas notas extrañas escritas en los márgenes de las páginas dentro de una edición de la Odisea de 1504. Dijo que estaba dispuesto a pagar una recompensa de $1,000 a cualquiera que pudiera descifrarlos. El Centro de Investigación de Colecciones Especiales de la biblioteca publicó la oferta con la esperanza de que alguien pudiera ayudar. Lang creía que las notas, que solo aparecen en una sección del libro, fueron escritas a mediados del siglo XIX y sospechaba que el guión era una forma de taquigrafía que no tenía otras pistas sobre su origen, y resultó que tenía razón. Llegaron presentaciones de todo el mundo. El premio ganador fue para los expertos Daniel Metilli y Julia Zeta, quienes determinaron que la escritura era, de hecho, una forma de taquigrafía francesa que fue inventada por alguien llamado Jean Coulon de Thévenon a finales del siglo XVIII. También descubrieron que el contenido real de las notas no era tan emocionante como se podría pensar. La mayoría de ellas eran simplemente traducciones al francés del texto griego en la que se imprimió el libro. Metilli y Zeta dijeron que planeaban seguir traduciendo las notas con la esperanza de averiguar quién las escribió y por qué solo están presentes en una parte del libro. Número 7. Los primeros colonos de Florida. Hasta hace poco, la mayoría de los expertos creían que las primeras personas en pisar las Américas fueron un grupo llamado el pueblo Clovis, que llegó hace unos 13,000 años, pero un creciente cuerpo de evidencia está probando que hubo civilizaciones anteriores que llegaron aquí miles de años antes que la gente Clovis. Un descubrimiento que está ayudando a reescribir la historia del movimiento humano se realizó en el norte de Florida en 2016, en un sumidero llamado el sitio de Page Ladson. Los arqueólogos sabían desde hacía mucho tiempo sobre el sumidero, que se encuentra en el fondo del río Aucilla, al sur de Tallahassee. Pero es realmente difícil explorar porque los sumideros suelen ser oscuros y turbios. Hay capas de agua negra, que es como intentar sumergirse en helado. Jessie Galligan, profesora de la Universidad Estatal de Florida, decidió no rehuir la tarea. Dirigió un estudio que analizó meticulosamente las capas de sedimento del río, que arrojó un cuchillo antiguo y varios otros objetos de piedra hechos a mano, así como huesos históricos de camélidos, bisontes y mastodontes. El equipo fechó los artefactos hace unos 14,550 años, lo que demuestra que un grupo de humanos llegó a Florida antes de que la gente Clovis llegara a América del Norte. Esta misteriosa población vivió al final de la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era 91.4 metros más bajo que en la actualidad. En ese momento, el río Aucilla aún no existía. En cambio, el sumidero estaba ubicado en el fondo de un estanque que servía como fuente de agua dulce para animales y personas, además de ayudar a los académicos a determinar la cronología de la migración
humana prehistórica a las Américas, descubrimientos como este ofrecen una idea de cómo sobrevivieron estas enigmáticas poblaciones y su relación con su entorno. Y ahora el número 6, pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Ejército perdido de Cambises. El historiador griego antiguo Heródoto escribió sobre la historia del ejército perdido de Cambises en las Historias, un extenso registro de sus observaciones y cosas que aprendió durante sus viajes. Según la historia, un gobernante llamado Cambises II subió al poder como gobernante del imperio persa Aqueménida durante el siglo VI a.C. En el 524 a.C. envió a 50.000 soldados de Tebas a Egipto para lidiar con un grupo de sacerdotes rebeldes que se negaron a reconocer su liderazgo. Todos desaparecieron misteriosamente durante la ardua marcha por el Sahara. Heródoto escribió que una brutal tormenta de arena barrió la región una semana después del viaje y enterró a los hombres. Sus restos no se han encontrado por ninguna parte. Algunos expertos de hoy en día concluyeron que la historia probablemente sea mítica. Otros permanecieron abiertos a la idea de que podía ser cierto. A lo largo de los años, los arqueólogos han realizado numerosas expediciones para intentar encontrar al ejército perdido de Cambises, pero una y otra vez, estas búsquedas no dan resultado. En 2009, los investigadores italianos anunciaron que finalmente habían encontrado los restos de los soldados que desaparecieron hace 2500 años. Después de buscar durante 13 años, el equipo había desenterrado armas de bronce, un brazalete de plata, un pendiente y cientos de huesos humanos en el remoto desierto del Sahara. Los artefactos parecían ser de la dinastía Aqueménida, lo que da paso a la posibilidad de que los restos humanos pertenezcan a los miembros del ejército desaparecido de Cambises. Pero no todos están convencidos. Por un lado, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto no había aprobado la búsqueda. En segundo lugar, los hallazgos nunca se presentaron en una revista académica, lo que habría abierto la información a una revisión. En cambio, los descubrimientos aparecieron en un documental. Al mismo tiempo, nadie ha logrado descartar la posibilidad de que los soldados de Cambises murieran en el lugar. Número 5. Cristianismo en Dinamarca. Una talla del siglo X conocida como la piedra de gelatina sitúa la llegada del cristianismo a Dinamarca alrededor del 965 después de Cristo. Fue encargada por Harald Bluetooth, el rey notorio a quien se le atribuye la conversión de los daneses al cristianismo después de conquistar Noruega y Dinamarca. El símbolo moderno de Bluetooth está en su honor, pero un descubrimiento que se hizo en 2016 desafía esta narrativa. Mientras exploraba la isla danesa de Fionia con su detector de metales, el arqueólogo aficionado Dennis Fabricius Holm encontró un collar que se asemeja a un crucifijo. Publicó fotos del artefacto en redes sociales y pronto se dio cuenta de que era más importante de lo que pensaba originalmente. Los expertos se enteraron del descubrimiento y decidieron echarle un vistazo al collar. La arqueóloga Malene Beck dijo a una emisora que el artefacto, conocido como el crucifijo Aunslev, podría cambiar las reglas del juego en nuestra comprensión de la historia del cristianismo en la región. Al describirlo como un hallazgo sensacional, explicó que el collar podría ser de la primera mitad del siglo X. También se había encontrado recientemente en Dinamarca una pieza similar del mismo periodo de tiempo, que lo apunta aún más hacia la posibilidad de que el cristianismo se introdujera décadas antes de que se creara la piedra. En palabras de Beck, la persona que llevaba el crucifijo indudablemente se habría adherido a la fe cristiana. Artefactos como este nos recuerdan las narrativas históricas que no están escritas en piedra y que solo un nuevo descubrimiento puede cambiar drásticamente nuestra comprensión del pasado. Número 4. La cabeza de Beauchamp. A principios del siglo XIX, alguien descubrió una gran cabeza de piedra en la ciudad costera inglesa de Beauchamp en West Sussex. Hecho de mármol italiano, tiene aproximadamente el doble de tamaño de la cabeza de una persona promedio y pesa 170 kilogramos. La escultura estaba en malas condiciones, por lo que era imposible identificar quién podría representar antes de que apareciera la tecnología moderna. Los investigadores finalmente resolvieron el misterio en 2013, después de 200 años de preguntas y conjeturas, utilizando escáneres láseres 3D. Un equipo de expertos finalmente pudo distinguir los rasgos faciales y el peinado de la cabeza. Concluyeron con razonable certeza que la cabeza representa al emperador romano Trajano. El arqueólogo Dr. Miles Russell, que participó en el estudio, cree que el sucesor de Trajano, Adriano, encargó la colección de la estatua durante una visita a Gran Bretaña en el 121 o 122 después de Cristo. Russell describió el descubrimiento como uno de los hallazgos más importantes de la Gran Bretaña romana. También dijo que es una pena que la estatua haya sido ignorada y pasada por alto durante tanto tiempo, además de que los expertos finalmente pudieran ponerle un nombre a la cara.
Número 3. Letras selladas del siglo XVII. A finales del siglo XVII, Simone de Bruijn y su esposa Mary fueron nombrados jefe de correos y directora de correos de La Haya, la ciudad holandesa a lo largo de la costa del Mar del Norte. Su trabajo era asegurarse de que se entregara el correo, pero a veces también hacían exactamente lo contrario y evitaban que esto sucediera. Cuando un destinatario moría o no podía pagar el franqueo, la pareja descartaba el correo de la persona en un cofre, que acumulaba alrededor de 5.000 cartas entre 1680 y 1706. El cofre fue redescubierto en 1926. Desde entonces, solo un poco más de la mitad de ellas se han abierto. ¿Pero por qué? Bueno, cuando el correo postal era la única forma de comunicarse a largas distancias y los sobres aún no existían, la gente a menudo protegía su privacidad doblando las cartas de formas complicadas para desalentar la manipulación. El método, conocido como bloqueo de cartas, fue tan efectivo que los expertos se mostraron reacios a abrir muchas de las delicadas cartas de 300 años que se encuentran en el cofre, por temor a que se dañen o se destruyan. Pero los investigadores tenían la curiosidad de saber qué decía el correo sin abrir, para encontrar una manera de leerlo sin despegarlo fácilmente. La tecnología ha ayudado a los académicos a leer documentos históricos dañados que contienen solo unos pocos pliegues. Sin embargo, las piezas con membrete de la colección eran mucho más complicadas, por lo que el equipo tuvo que avanzar en sus métodos existentes. Se les ocurrió un algoritmo que distingue entre el papel y la tinta, lo que les permite abrir virtualmente una parte de la correspondencia centenaria hábilmente doblada. El mensaje enviado por un senador francés llamado Jacques Senaquet a su primo Pierre Lepeur en los Países Bajos, con fecha de julio de 1697, confirma que un pariente murió casi 2 años antes. Los autores del estudio creen que la carta se escribió para resolver una disputa de herencia. Sus métodos recientemente desarrollados no solo son útiles para leer correo antiguo, estas herramientas tienen el potencial de ayudar a los expertos a acceder a otros materiales históricos frágiles que hasta ahora no han podido ver. Número 2. Antiguos túneles de Inglaterra. Se han encontrado al menos una docena de túneles antiguos en Cornualles, en Inglaterra, que hasta ahora han desconcertado a los investigadores. Estos túneles son exclusivos de Gran Bretaña y nadie puede precisar por qué exactamente la gente de la Edad de Hierro los construyó en primer lugar. Estos antiguos túneles se remontan a unos 2400 años y no son las únicas cosas que se pueden encontrar en el campo de Cornualles. Cornualles también está plagado de cientos de piedras antiguas y elementos artificiales, desde murallas hasta castillos en los acantilados, fuertes y recintos para el ganado. Cornualles tiene al menos 74 estructuras de la Edad de Bronce, 80 de la Edad de Hierro, 55 del Neolítico. Incluso hay algunos sitios de la era mesolítica que datan de hace 8000 años. Y esos son solo lo que hemos logrado encontrar hasta ahora. Este lugar siempre ha sido popular. A lo largo de los años, unas 150 generaciones de personas han trabajado la tierra en Cornualles, pero no dejaron ningún registro escrito que explique por qué cavaron docenas de túneles misteriosos a gran profundidad, a menudo ubicados debajo de asentamientos prehistóricos. Uno de los túneles mejor conservados de Cornualles es un lugar llamado Halige Fogu. El túnel en sí tiene aproximadamente 1.8 metros de altura y casi 6 metros de largo, y se ramifica hacia otros túneles y otras cámaras. Pero lo realmente misterioso es que el túnel nunca pareció usarse para nada. Es simplemente un túnel que va de un lugar a otro sin ningún significado obvio. Algunos han especulado que los túneles podrían haber sido utilizados por personas antiguas para esconderse. Otros afirman que los túneles son cámaras funerarias secretas. La verdad es que nadie tiene idea de por qué se hicieron estos túneles, ni por qué se hicieron para durar miles de años. Número 1. Se resuelve un antiguo caso frío. El faraón Seqenenre-Ptah II, el Valiente, subió al poder alrededor del 1560 a.C., durante la 17ª dinastía de Egipto. Según la leyenda, intercambió duros insultos con el gobernante Ixo del norte, que se había quejado de los ruidosos hipopótamos mascotas del faraón. Aparentemente demasiado enojado para limitar sus ataques a palabras, Ptah también dirigió numerosas escaramuzas militares contra la vecina dinastía de los Ixos. La momia del faraón fue descubierta en 1881 en una necrópolis tebana situada al otro lado del Nilo, en la antigua ciudad de Luxor. El egiptólogo Eugene Grevaux desenvolvió la momia y descubrió evidencia de horribles heridas. A Ptah le habían cortado parte de la mejilla izquierda, le habían fracturado la mandíbula y le habían abierto la frente con un objeto afilado y le habían dado un golpe aplastante en la cabeza. Curiosamente, los brazos quedaron ilesos. Los investigadores inicialmente supieron que el faraón posiblemente fue emboscado y asesinado mientras dormía,
o mientras viajaba en carro, pero la nueva evidencia que salió a la luz recientemente sugiere que Ta murió en batalla mientras luchaba en las líneas del frente de su ejército. Utilizando tecnología de rayos X de 360 grados muy avanzada, un equipo de científicos examinó detalladamente la momia del faraón. Descubrieron lesiones adicionales que habían sido ocultas cosméticamente, que pasaron desapercibidas para los expertos anteriores. La naturaleza de las heridas desafía la idea de que Ta fue atacado mientras dormía. Parece más bien que se enfrentó a múltiples atacantes y luchó activamente por su vida. El equipo teorizó de que el gobernante fue secuestrado por los Hyksos o alguna otra fuerza enemiga. Luego fue atacado y brutalmente aporreado y cortado. Ta tenía alrededor de 40 años cuando murió. Esto puede parecer joven, pero en ese momento la gente de Egipto rara vez llegaba a los 45. Entonces, aunque el faraón tuvo un final espantoso e indudablemente aterrador, no murió joven. Aún quedan algunas preguntas sin respuesta en torno a la tragedia, pero los hallazgos recientes marcan un tremendo paso adelante en el conocimiento del desafortunado destino del faraón Ta. Gracias por ver el video. ¿Cuál fragmento de historia fue tu favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.